7 minutos, estamos de regreso y está con nosotros al teléfono Paulina Astroza, abogada y doctora en Ciencias Políticas y Sociales, académica de la Universidad de Concepción y consulta habitual de este programa. ¿Cómo estás, Pauli? Muy buenos días. Hola, gusto saludarte, Rafa. Yo sé que nosotros inicialmente íbamos a conversar sobre esta excentricidad de gente que no tiene idea de política internacional, hable sobre lo que se debería hacer con Venezuela hoy, pero Irán e Israel se comieron la pauta noticiosa el fin de semana con yo diría... Nos cambiaron la pauta. Absolutamente. Sí, yo diría con el amanecer de un nuevo Medio Oriente que no habíamos visto hasta ahora. Creo yo que al menos desde las guerras de 48, 56, 73, perdón, 67 y 73 de Israel con el mundo árabe, digámoslo. Sí. Desde esa estabilización posguerra del 73 y los reclamos por los territorios ocupados ilegalmente desde 1967, se había mantenido una suerte de status quo que ayer se rompió. Agrégale un poquito también el 82, con el 2000, con las primeras intifadas, donde ya la cosa se va degradando, pero lo de este fin de semana es histórico, sin duda. Sí, y nos referimos al hecho de que un país que además es potencia regional, ataca desde su suelo militar bélicamente a Israel con lanzamiento de cohetes, perdón, de misiles de crucero, misiles balísticos y drones. Sí, así es. Mira, ¿por qué es nuevo lo que acaba de ocurrir el fin de semana? Porque Irán terminó con décadas de lo que se llama la estrategia de la paciencia, que era no atacar directamente a Israel, sino que hacer toda su intervención contra Israel a través de terceros, fundamentalmente financiando a grupos terroristas que sí atacan a Israel, como el caso de Hezbollah en el Líbano o el propio caso de Hamas en Gaza. Pero esta es la primera vez que atacan, y atacan además, ya estamos ante tipos de guerras en que no es la guerra solo del misil, o es solo si nos vamos más atrás en la historia, era del soldado frente a frente con las armas. Claro. Estamos hablando de drones, estamos hablando de drones inteligentes, incluso inteligencia artificial que se está utilizando ya en las guerras. Y esto no es nuevo tampoco, lo comentábamos nosotros por interno, que esto ya estaba pasando en Ucrania. Claro. En Ucrania, Rusia ha estado atacando durante todo este tiempo a ucranianos con drones de iraníes, claro. Y que además muchos de ellos están utilizando tecnologías nuevas, y por eso que están tocando tierra, porque Rusia además... los drones están con tecnología nueva que no es conocida por el escudo antimisiles, por lo tanto muchos llegan a tierra, y además Rusia está buscando otras vías para atacar que este escudo antimisiles que tiene Ucrania no sean reconocidas. Entonces, hoy día leía como dato para prepararme para esta entrevista que solo en el mes de abril, Ucrania ha sido atacado por 224 misiles, drones iraníes, y han destruido 198. Solo abril. Y esos son los mismos que se están ocupando ahora en este fin de semana, se ocuparon en Israel, con la diferencia que no solamente el escudo antimisiles israelí los interceptó en el aire, sino que además Jordania interceptó en el aire, y fueron rápidamente aviones tanto de Estados Unidos como del Reino Unido y Francia también a proteger a Israel, cosa que no pasa con Ucrania cuando los atacan. E incluso hubo uno, no sé si te recuerdas, Rafa, que por un par de horas estuvo invadiendo espacio aéreo polaco y los polacos no lo destruyeron, y ese finalmente cayó en Ucrania. Sí. Ahora, un par de cosas sobre la estrategia militar, digamos. Primero, el hecho de que yo ayer vi el conteo que hizo Israel, que hablaba de 140 drones más 120 misiles balísticos y 60 de crucero. Algo así, porque puedo equivocarme en una veintena por ahí.
Pero es que habían varios, pero salió un dato al final, claro, más o menos con lo que tú dices. pero el punto sobre el que yo creo que hay que poner atención es que el escudo de antimisilístico, el Iron Dome, todavía no ha sido probado con misiles de verdad. Porque esos misiles no alcanzaron a entrar, fueron derribados por los aviones de combate, tú lo mencionabas, los de Estados Unidos, que están en el portaaviones, porque no fueron utilizadas las bases ni de Kuwait ni de Turquía, Incirlik. Porque además los británicos y los franceses le limpiaron el cielo, lo cual habla de acá una estrategia de ambas partes de exhibirse, digamos. Israel diciendo nuestra defensa aérea fue capaz de soportar toda la agresión, e Irán diciendo ya respondimos al crimen de el pequeño Satán. El problema es que está ahí, si esto fuera a quedar así, estamos bien, pero las posibilidades de que esto escale son grandes y el problema es hacia dónde va a escalar. Yo creo que nadie quiere en la región, sobre todo teniendo en cuenta que además Irán es un gran productor de petróleo y con las sanciones que tiene Rusia, ponerle sanciones a otro país haría que el petróleo se dispare en el mercado internacional. Esa es una de las tantas razones, más allá de que Irán es una potencia militar gigantesca. Pero yo creo que el que tiene que estar hoy día pensando muy bien en lo que va a pasar o analizando son Siria y Líbano. Entre otros, porque a los jordanos tampoco se les hace mucha gracia que esto estalle, porque los misiles y los drones van a pasar sobre ellos y lo más probable es que algunos caigan ahí. Pero los primeros yo te diría que son, obviamente aquí está la presión sobre el gobierno de Netanyahu, de cuál va a ser su reacción, porque en el fondo esto, tal como se ha repetido tanto, es una escalada. Podríamos decir que el punto de partida, pero no es el punto de partida, son los ataques del 7 de octubre de Hamas, donde viene la respuesta de Israel, donde ha ocupado Gaza y está ocurriendo todo lo que está ocurriendo en Gaza, donde así como hoy día podemos sostener que lo que hizo Irán no cumple con los requisitos de una legítima defensa, también hemos dicho claramente que lo que está haciendo Israel en el territorio gazatí tampoco es legítima defensa. Ambos están violando el derecho internacional. Pero entre medio lo que ocurrió, y para que la gente lo sepa, es que se atacó por parte de Israel a la embajada de Irán en Siria y mataron diplomáticos, cosa que también viola el derecho internacional. Y lo que hace Irán es responder a eso. Obviamente no es legítima defensa. La legítima defensa en la Carta de las Naciones Unidas es para repeler un ataque. Y esto no está repeliendo nada. Esto es un castigo armado. Lisa y llanamente es eso. Ayer en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se reunieron todos los países, llamaron a la mesura, llamaron a la calma, a contener esto, que no siga la escalada. Y aquí está la presión sobre Netanyahu si va a responder o no va a responder ante este ataque histórico, tal como yo te lo decía. Pero a las grandes potencias no le conviene ninguna que esto escale. Claro. No solamente por el precio del petróleo, que igual nos va a subir, va a subir, porque le va a subir al mundo. O sea, esto tiene consecuencias hasta nosotros. Cuando se está tratando de controlar la inflación en el mundo, cuando la inflación en Estados Unidos fue más alta de lo que esperaban, lo que va a hacer que ya la rebaja de tasas no va a ser como lo tenía pensada la Fed, y eso también nos afecta a nosotros. Pero además, porque tanto Estados Unidos como Occidente, digamos, la OTAN, no pueden mantener dos guerras al mismo tiempo. Una, Ucrania-Rusia, otra, en el frente con Irán. Porque aquí se pueden dar varios escenarios. Uno de los escenarios es sencillamente que, esos drones que se estaban ocupando en Ucrania, ahora sencillamente se ocupen contra Israel. Eso podría hacer pensar a los ucranianos, va a bajar los ataques. Pero resulta que Putin puede pensar todo lo contrario. O sea, si el foco de atención está puesto en Irán, Israel, yo puedo hacer lo que quiero y además me puedo sentar a la mesa de negociación con la OTAN, con Estados Unidos, en mejor posición, en mejor postura, porque les puedo decir, ustedes no aguantan dos guerras al mismo tiempo, por el gasto militar, por las consecuencias que trae, porque la economía mundial está frágil, porque la incertidumbre está frágil, porque el Consejo de Seguridad se va a bloquear, sea por el
veto de Estados Unidos por un lado o de Rusia por el otro. O sea, el escenario estratégico no es llegar y decir, vamos, respondan, porque si seguimos respondiendo así, claro, esto puede pasar de regional a efectos mundiales, sin duda. No una tercera guerra mundial, ojo, pero sí efectos que nos van a afectar a todos en el mundo. No, y una guerra en la región, además de que no le conviene a nadie, es súper volátil, digámoslo. Irán es el líder del mundo chiita. Arabia Saudita es el líder del mundo sunita. Siria es una mezcla rara de chiitas, alawíes y cristianos y otras, pero mayoritariamente el país es sunita, lo cual explica la gran guerra siria, digamos, 10 años de guerra, que finalmente se estabilizan gracias a Rusia. Entonces, toda la zona es un polvorín. China tiene altos intereses en esa zona. Uno cuando viaja por ahí ve mucho camión chino, mucho, camiones grandes. Como nos vemos acá en Chile, donde las marcas son más bien o japonesas o europeas, o estadounidenses. Entonces, hay un cóctel geopolítico económico que además ya sufrió un remesón, porque los ataques de Hamás, lo primero que hicieron, y creo que era uno de sus principales objetivos, es echar por tierra esta normalización de relaciones entre Arabia Saudí y por el otro lado Israel. Que hubiera colocado a Israel en una posición de privilegio en el Oriente Medio y que se desplomó sin posibilidad de rearmarla. Y ahora el asunto es con los chiitas. Entonces, la posibilidad de que este conflicto se extienda no a una guerra clásica, una confrontación clásica, pero sí a guerras de baja intensidad por toda la zona es más que evidente. Sí, además que piensa tú que hoy día los paladines del libre comercio, que necesitan los mares abiertos sin problemas, que necesitan que el transporte sea rápido, que los aeropuertos funcionen, que el transporte naval funcione, que no haya problemas en los canales, que no haya problemas en ninguna parte, son los chinos. Claro. Los chinos viven de la exportación de productos. O sea, hoy día los que más quieren que no existan turbulencias de ningún tipo que les afecte su comercio internacional son los chinos. Imagínate la paradoja que estamos viendo en el mundo, cómo han cambiado las cosas. Y por otro lado, Estados Unidos necesita también la estabilidad, porque finalmente cualquier conflicto de este tipo, ¿quién se pone con el dinero? ¿Quién se pone con los dólares? Es Estados Unidos. Claro. Y estamos además en una época electoral. O sea, en Estados Unidos en mes de noviembre van a elegir al presidente por los próximos 4 años. Entonces, cualquier movimiento también tiene su efecto en política interna en Estados Unidos, y donde al parecer ya Biden sencillamente está hasta las narices, como dicen los españoles, con Netanyahu. Claro. O sea, a Netanyahu le están diciendo hace rato que pare, porque esto no puede continuar en Gaza, no puede seguir con la operación Tierra Quemada. La situación humanitaria es terrible. ¿Quiénes al final tienen que poner el dinero para ir en ayuda de los gazatíes, de la población palestina en general? Bueno, son europeos y son estadounidenses. Entonces, cuando necesitan una recuperación económica estos países también, porque al no haber recuperación económica, al ver inflación, al interior de sus países surgen movimientos contra sus gobiernos, donde hay elecciones. Claro. Y, por ejemplo, en junio hay elecciones del Parlamento Europeo, donde van a elegir el Europarlamento, y donde estos temas, ya vemos a los agricultores como están alegando porque les sube demasiado el precio del petróleo, y las grandes protestas que han habido, bueno, resulta que en época electoral esto influye muchísimo. Entonces, hay que hacer un análisis mucho más global y no solamente plantear tesis así como no, que ataquen nomás porque hay que atacar, etc. Claro. Y ojo, te voy a dar un dato, si quieres, y te doy el pie para el siguiente tema. En ninguno de estos países en guerra han roto relaciones diplomáticas, porque las diplomacias están funcionando antes, durante y después, incluso de las guerras. Hoy día, Turquía es el intermediario en los hechos entre Irán y Estados Unidos. ¿Cómo? A través de la diplomacia, a través de las relaciones diplomáticas. Si tú las cortas todo tipo de forma siquiera de tener un interlocutor al otro lado. Claro.
Así que ahí te doy el paso para otra cosa que quieras cambiar. No, yo recordaba la embajada de Arabia Saudita en Turquía, donde mataron y descuartizaron a un periodista y no hubo ruptura de relaciones. Tú lo acuérdate tuiteaste. también, sí, Canadá tuvo un problema con los indios graves, nunca rompieron relaciones diplomáticas. O sea, Estados Unidos nunca rompió relaciones diplomáticas con nosotros cuando se cometió un crimen en la capital y mataron a Orlando Letelier, jamás rompió las relaciones diplomáticas. La crisis de los misiles, donde casi se llegó a la Tercera Guerra Mundial, no solamente no rompió relaciones diplomáticas Estados Unidos con la Unión Soviética, sino que las reforzaron. Claro. O sea, es una locura plantear romper relaciones diplomáticas por un tema puntual, y que creo que hay un uso y abuso de la política exterior con fines electorales en nuestro país. A ver, yo escuché a mucha gente hablando de esto y cuando les preguntaba, digamos, les decía que el fin de semana, del viernes hasta ayer, les decía que eso equivalía a cortar todos los puentes, empezaban, ¿cómo diría yo?, a decir, a matizar, pero a decir que esto era una última medida y que había como que sacrificarse para hacerlo. ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene alguna ventaja? ¿Por qué es absurdo pensar en que cortar relaciones diplomáticas vaya a servir para algo? Porque, a ver, lo más grave que tú puedes tener con otro Estado es una guerra, obvio. Incluso, ya te dije, te di casos en los cuales habiendo guerra no se rompen relaciones diplomáticas. Romper relaciones diplomáticas significa que tú ya no tienes ningún contacto con el otro Estado. Ninguno. De partida te dejan indefensión a tus propios nacionales que están en el país respectivo, porque ya no van a tener ayuda de sus propias autoridades. Pero además, porque en el derecho internacional eso te permite, y está regulado en la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, en el cual el romper relaciones diplomáticas te permite incluso terminar con tratados internacionales válidamente. O sea, tú puedes llegar a decir, dejo de cumplir con todos los tratados que tengo, de cooperación, de visa, además te va a impedir tener justamente lo que tú buscas, que es colaboración de las policías, colaboración de información. Si lo que hay que hacer, creo, y en eso el gobierno lo ha hecho muy bien, y estoy de acuerdo con lo que ha hecho, uno, llamar en consultas creo que correspondía al embajador Gazmuri, porque había que hacer un gesto de protesta diplomática ante las declaraciones del canciller de Venezuela. Creo que no han colaborado y eso había que hacerlo. Y ahora está citado para esta semana una reunión aquí en Chile del Consenso de Brasilia, donde lo va a presidir Chile. Van a estar presentes 12 países, porque esto que nos pasa a nosotros, que nosotros muchas veces creemos que solo a nosotros nos pasa, no, le está pasando a toda América Latina tienen problemas con el Tren de Aragua, toda América Latina tiene problemas con el narcotráfico, con el crimen organizado, incluso peor que nosotros. Veamos lo que pasa en Ecuador, que era un lugar donde se había salvado de todo esto y hoy día está en una situación terrible con el crimen organizado, con los crímenes graves que nunca se habían conocido, como el secuestro por extorsión, el ajuste de cuenta, esto que aparezcan degollados o descuartizados, qué sé yo, el sicariato. Bueno, eso lo están viviendo todos los países en América Latina. Entonces, la única forma de combatir esto es en conjunto. Solo no vamos a poder. Hay medidas que se han propuesto por algunos políticos que es sencillamente impracticable. Es solamente para la galería. Eso no va a terminar con el problema. Solo la cooperación internacional podrá terminar, al menos mitigar, a los que están más integrados, porque hablamos de integración latinoamericana, no, los que están más integrados, como lo dice el doctor Andrés Malamud, es el narcotráfico. O sea, eso sí que se han integrado, po. Claro, claro. O sea, mira el nivel de coordinación que tienen. Comunidad de intereses, patrones de actuación. Ahora, imagínate, están integrados. Claro. Eso sí que sabes lo que es integración latinoamericana. Los estados, nada. Paulina, de los parlamentarios, ¿alguna vez llaman a expertos del área diplomática internacional, de legislación internacional, para consultar qué hay que hacer ante este tipo de cosas, o corren por la libre siempre?
No tengo idea, a mí no me han llamado. Me llamaron una vez para el acuerdo de Escazú, para la Comisión de Relaciones Exteriores de Medio Ambiente, y yo fui por Zoom, desde Concepción, y feliz participé, pero es la única vez que me han llamado. Así que a otros colegas supongo los llamarán, a mí no. Pero parece que no a muchos, por lo que sale en la prensa. No lo sé. Paulina Astroza, abogada, doctora en Ciencia Política y Sociales, académica de la Universidad de Concepción. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado y por la claridad de conceptos que se ha vertido acá. Que tengas una muy buena... No, gracias a ti, Rafa. Oye, déjame dar un último aviso. Dele. El miércoles, a las 12 del día, en la sede de la Universidad de Concepción en Santiago, vamos a hablar sobre Ucrania con ucranianos y con expertos que han tratado este tema. Y si queremos hablar de los drones, si queremos hablar de los efectos que produce la guerra en los niños, niñas y adolescentes, los dejo cordialmente invitados. El Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción organiza este seminario miércoles a las 12 en la sede de la Universidad de Concepción en Marchán Pereira 10, donde te espero allá, querido Rafa, porque tú conoces a dos de los expositores mundiales. Ya sé. ¿A quién? ¿A Gonzalo y a Francisco? ¿O a Andrea? Y Andrea Aristegui. Claro. Andrea Aristegui está junto a Gonzalo Montaner, que escribieron el libro Miradas Perdidas, donde tú eres parte y yo les hice la introducción. Claro. Así que ya vos. Y está Francisco Cox también. En mi propina. Dame un retweet. De todas maneras. El durazo para el retweet. Ya. No, de todas maneras. Un abrazo, Pauli, gracias. Chao, Rafa.